Sanka e Io terminaron encontrándose al fin durante el festival de muñecas, pero las cosas solo pudieron salir mal en esa reunión. Eso es lo que nos trae este capítulo número 171 del manga de Gachakuta, el cual titula Un infierno viviente. Y bueno chicos, una vez más aquí estamos, yo soy Nach y en esta ocasión vamos con el capítulo número 171, el cual me pareció un capítulo bastante bueno y está marcando las bases de qué arcos se van a desarrollar en los siguientes capítulos, pero también me hizo despertar una sospecha que hace tiempo que había olvidado. Pero bueno, sin más que decir, empezamos con este capítulo. Este abre mostrándonos la clínica en la cual se encuentra Engine, mientras Kyoka menciona que ella misma se encargó de confiar el tratamiento de Engine a un excelente médico del distrito sur, así que por ahora tiene que guardar reposo absoluto, si no, no va a poder recuperarse y volver a sus actividades sin que le quede ninguna secuela, mostrándonos cómo Engine se encontraba fumando y siendo atendido por una enfermera que le quitó su cigarro. Y obviamente Engine empezó a quejarse, mencionando que la llama de su vida se está apagando, mientras Rudo le pregunta a Kyoka por qué llegó a tal extremo, pero según Kyoka es porque si Engine llegase a morir, entonces estarían en problemas, ya que por su hermano menor, hasta que Engine no se arrepienta de haber engañado a Sanka, él no puede morir. Y en esta ocasión vamos con Sanka, quien también lo está pasando bastante mal, el cual finalmente se había reunido con Io, pero también con su hermano mayor, Goka. Pero una vez más volvemos a la prisión donde se encuentra Rudo hablando con Kyoka, dándose cuenta de que ella es la hermana mayor de Sanka, y Kyoka se presenta como Kyoka Nijiku y desempeña el cargo de capitana del escuadrón de los Cuernos Rojos, y también es la cara pública de los carceleros. Todo esto aparentemente mientras a los lados de esta habitación se encontraban otros miembros de los Cuernos Rojos tomando nota de todo lo que estaba pasando. Y en aquí Kyoka le dice a Rudo que todo lo que hizo hasta ahora no lo va a cuestionar y tampoco lo va a dejar en el registro, mientras Rudo se disculpa por todo lo que estaba provocando en ese instante, pero también le aclara que una vez que termine el interrogatorio también le van a quitar los grilletes, mientras continuaban con el interrogatorio. Pero hay algo más que Kyoka quiere preguntarle a Rudo respecto al mundo celestial, a la serie del vigilante y también sobre esos llamados dioses. Recordemos que en el abismo nadie conoce la palabra Dios, y Mimo, después de investigar mucho, finalmente encontró esa palabra y su significado. Pero en esta ocasión vamos con Sanka y con Ryo. Sanka se estaba mojando la cabeza en una pileta en la calle, mientras Ryo le informó que Ludo ahora mismo está siendo interrogado en la oficina sur de los carceleros. Por otra parte, mencionan que Engine e Aisha están en el hospital, y va a ser bastante complicado ponerse en contacto con ellos para ir a recogerlos, ya que ya no están utilizando las gargantillas de conexión. Sin embargo, Sanka no le responde y su cabeza sigue mojándose con el agua en la calle, siendo este que recuerda aquel momento en el cual se reencontró con Io, y como esta le dijo que como ella pensaba, se trataba de él, mientras August, que aún también se encontraba cerca del lugar, estaba buscando a ella. Io le dijo a Sanka que ha pasado mucho tiempo y que parece que también sus gustos han cambiado, a lo cual obviamente Sanka está bastante impresionado por haber vuelto a ver a Io, mientras Goka menciona que dicen que cuando te recuperas por completo con el poder sanador de esos limpiadores, terminas con un aspecto tan patético como este, obviamente insultando a Sanka, diciéndole que parece que así es como terminas después de rebajarte a ser un limpiador. Palabras que claramente hacen sentir muy mal a Sanka, el cual se levanta y se arrodilla, simplemente dándoles la espalda tanto a Koga como a Io. Y volviendo al presente, vemos cómo es que Sanka termina resbalándose, golpeando su rostro toda el agua que se encontraba derramada, recordando aquel instante en el cual tanto Io como Goka lo miraron hacia abajo, y cómo es que todo esto pasó porque Mimo terminó venciéndolo de un solo golpe, mencionando que todo esto es un desastre, y es que el pobre Sanka solo recibió maltrato todo este tiempo. Mientras tanto, volvemos una vez más, pero al hospital, con August y Aisha, donde Aisha se encuentra llorando, y August obviamente intenta animarle, diciéndole que tiene que estar tranquila, ya que Engine se lo dijo, ¿no? Que no era su culpa. Además, tienen que celebrar que él aún esté con vida, pero Aisha menciona que esto es diferente, ya que no es el hecho de no haber podido usar su poder para salvar a Engine, sino que también le frustra el hecho de que después de no poder utilizar su Jinki, no fue capaz de hacer absolutamente nada, ya que incluso había tiempo para darle a Engine los primeros auxilios con la herida que tenía. Ella tenía el conocimiento, ella podía hacerlo, pero se volvió incapaz de hacer incluso esas cosas que se pueden hacer sin necesidad de un Jinki, al cual
cual August menciona que aún así salvó a muchos de los que se encontraban en el festival de muñecas, y todo el mundo se lo agradeció, ¿no lo recuerda? Pero Aisha menciona que lo que recibió en ese momento no era gratitud, mostrándonos como una turba de personas completamente alocadas. Aparentemente empezaron a alabar a Aisha y rodearla, simplemente la sobrecogieron, mencionando que cuando Lily la sacó de ese sitio se sintió aliviada, pensando que algo así es patético, ¿no? Mostrándonos un paralelismo, cómo es que Sanka siente su derrota y cómo es que Aisha descubrió sus límites. Pero ambos en ese momento reafirman en el instante que tienen que cambiar, mostrándonos cómo Ryo simplemente los observa, pensativa por lo que ambos acaban de decidir, aunque obviamente Io solo puede ver a Sanka. Y bueno, aquí termina este episodio. Ahora hay cosas que mencionar que son importantes. Primero que nada, el tan esperado reencuentro entre Sanka e Io. Sin duda, pensé que iba a ser algo similar a esto, pero no pensé que sería tan duro para Sanka, en especial por parte de su hermano Goka, el cual pienso que no tiene derecho a decir nada sobre Sanka, ya que él ni siquiera sería capaz de hacerle un mínimo rasguño y ni siquiera tuvo el valor de utilizar ese material anti-Jinkies en Mimo para al menos intentar detenerlo. Ni siquiera lo intentaron, y Sanka fue el primero que literalmente le rompió la cara a Mimo antes de que Rudo lo estuviera destrozando después. Por otra parte, vemos que Io reconoció a Sanka, pero a diferencia de Goka, ella no lo menospreció, simplemente parece que vio la tensión en el aire y decidió mantener su distancia de Sanka en esta conversación. Pero también me sorprende que Goka no reconozca a Io, ya que recordemos que Io cuando estaba en la academia era conocida como una genio, una que incluso fue capaz de superar a Sanka, el cual era conocido también como un genio, y no sabemos si ella pertenece o no a los guardianes del infierno, pero por lo que se ve parece que no es el caso. Aunque no sabemos con quién está emparentada o cuál es su objetivo, sabemos que al menos no ve a Sanka de una forma muy despectiva, pero sí lo ve con bastante cautela. Me da curiosidad saber si es que Io simplemente saludará a Sanka o también llegará a volver a interactuar con él en el futuro. Sería interesante que la propia Io revele que también es una limpiadora y se una a los limpiadores, una donante y se una a los limpiadores, o como una ayudante se une a los limpiadores para estar más cerca de Sanka. Obviamente no hay nada entre ellos ni nada por el estilo, pero sería un tanto más relevante que esta interacción no se quede simplemente en un encuentro muy rápido. Por otra parte tenemos el interrogatorio a Rudo. Dudo realmente que Rudo recuerde algo de sobre los dioses o sobre la esfera, o quiera revelar mucho a a Kyoka, pero va a tener que hacerlo, y eso mismo está siendo escrito al lado. Y bueno, tomando en cuenta el hecho de que las gargantillas ya no funcionan o no sabemos si aún funcionan, probablemente aún funcionen de forma residual, pero no con el mismo alcance. Todo esto porque Gauntless logró escapar y no sabemos si es que Rudo aún posee el collar del sello del vigilante o también Gauntless se lo llevó en ese momento, pero realmente dudo que la información que Rudo va a dar sobre el cielo sea algo bastante relevante que Kyoka quiere escuchar. Muy probablemente sería algo que ellos mismos ya habrían deducido, a excepción por la palabra Dios y otro par de cosas como la serie del vigilante. Dudo que Rudo realmente revele mucho sobre estas cosas, porque en especial él ahora mismo desconfía de todo, y se puede ver quizás en el siguiente capítulo si es que Rudo va a tomar una postura ya con los limpiadores al saber que uno de estos fue el responsable de la muerte de Lecto, o simplemente intentará hacer como que solo mantener distancia pero no desconfiar completamente de ellos. Kyoka prometió que lo iba a liberar después del interrogatorio, así que podemos estar seguros de que, bueno, no va a estar en la presión de los donantes que tienen los guardianes del infierno. Obviamente no sabemos cómo Rudo va a actuar. Luego tenemos cómo es que Sanka se vio totalmente superado por todo lo que fue incapaz de hacer, al igual que Aisha. En aquí podemos dividirlo en dos formas diferentes. Por ejemplo, Sanka siempre termina perdiendo, no importa qué tan fuerte se haya vuelto. Recordemos que antes del festival de muñecas, Sanka había adquirido una enorme cantidad de poder, pero no sirvió de nada frente a Mimo. Y eso vimos que fue capaz de dominar muy fácilmente a Chill, uno de los secuaces de Mimo, pero aún así terminó perdiendo. Por otra parte, vemos a Aisha, quien después de que su Jinki falló al curar a Engine, quedó completamente paralizada, y ya habíamos hablado de esto antes, del hecho de que parece que algunos donantes sí se vuelven muy dependientes de su Jinki y olvidan sus habilidades normales. En este caso, Aisha se volvió consciente de
eso, y me parece un muy buen desarrollo que tiene en este aspecto, porque sí pudo hacer algo que los Guardianes del Infierno sí lograron hacer para salvar a Engine, y parece que a Aisha sí le pesó mucho más el hecho de que ella pudo haber hecho algo y no hizo nada. Ahora supongo que se va a dedicar a no intentar utilizar su Jinki mucho y depender más de las habilidades normales para salvar a personas. Ahora, algo que la misma Aisha notó es que todas las personas que ella salvó la estaban alabando. Supongo que es una forma de idolatría, por decirlo así, como un ángel salvador, y eso no le gustó a ella porque eso era algo muy ciego y casi de culto, por decirlo así, y sintió la ceguedad en sus alabos, por decirlo así. Ahora, esto abre una pregunta interesante. ¿Un donante que deja de utilizar su Jinki puede dejar de ser un donante? O sea que si Aisha deja de utilizar su Jinki para curar personas y empieza a curar a las personas solo utilizando las habilidades comunes, ¿puede llegar a perder su conexión con su Jinki y este dejaría de ser un donante? Y lo mismo con Sanka, probablemente, pero dudo realmente que él deje de utilizar su Jinki, ya que lo adora porque Engine le ayudó. Y por último tengo la teoría que hace tiempo que no la pienso, pero bueno, creo que es un momento para mencionarla. Y se trata de Ryo. Ryo originalmente era una asesina que aparentemente fue reformada por Engine, lo cual me hace preguntarme cómo es que nadie reconoce a Ryo si esta era una asesina. Y me da la idea de que quizás hay un Jinki que puede cambiar formas de otras personas y que Ryo lo utilizaba. Y por la forma en la cual ha actuado últimamente, de una forma bastante fría con todo lo que ha pasado, me da la sensación de que ella sabe más del contexto de todo lo que estaba pasando que nuestros protagonistas, y por momentos me da la sensación de que durante el arco de Mimo, del Festival de Muñecas, Ryo tenía mucho más contexto de lo que estaba pasando. ¿Es eso o quizás el lado oscuro de Ryo está empezando otra vez a salir a flote, por decirlo así? Y quizás creo que es uno de los personajes que muy probablemente, si ocurre algo como un punto de inflexión, por ejemplo si Engine hubiera muerto, Ryo se hubiera unido a los vándalos. Pero no sé, tengo una sensación extraña con respecto al personaje de Ryo, algo como que se está descarrilando, no sé cómo explicarlo, una tensión silenciosa bastante palpable. Pero bueno, díganme ustedes si esas solo son mis imaginaciones o si igual ustedes creen que Ryo parece que está teniendo una actitud que está siendo un tanto más tensa de lo habitual. Pero bueno, antes de despedirme, vamos a enviarle los saludos a los miembros del canal que siempre apoyan el contenido. Y muchas gracias a Rodruxy8313, a David José 350 y a Omar Reyes 3087.